Hola amigos y amigas, como dicen en la izquierda, bienvenidos a este programa de día jueves que cuenta con la presencia resplandeciente y gloriosa de Nicole Rodríguez, que nos va a ilustrar a grandes y chicos con toda clase de noticias. Pero antes de darle la luz verde y luego yo retirarme a Nicole, les quiero recordar que este programa es auspiciado por unas dos empresas que están ligadas entre sí. Una es Hey, corredores de propiedades, muy efectivos, trabajan como animales, toman pocos encargos, se concentran y tienen buenos resultados. Y con ellos está Remodeling, una empresa de remodelación de pisos, o sea, reparaciones o cambios del tipo de piso que usted tenga, muebles de cocina, pintura, que no es llegar y pasar una brocha, como creen algunos, y tienen arquitectos también, tienen profesionales para lo que usted necesite y responden, son una empresa seria que está ahí, que funciona, yo la conozco. Así es que si usted quiere hacer alguna de estas cosas, no necesita pedir los servicios de remodeling para todo, puede ser una de las cosas que les dije. Ahí saben, ahí está la dirección, ustedes la están viendo a mi derecha. Y vamos a partir, tenemos un tema aquí con Nicole que vamos a plantear de inmediato. Nicole. Partamos de inmediato con uno de los temas que viene hace varias semanas creciendo, no tanto, pero creciendo, producto de que el retail por primera vez anunció que van a abrir el Viernes Santo. El Viernes Santo puede abrir el comercio, solo que se estaba adquiriendo la costumbre de que el retail no abriera. Por varios años no abrieron, pero en esta oportunidad decidieron abrir. Eso levantó las quejas de algunos sindicatos, obviamente. La iglesia lleva varias semanas presionando para que el retail no abra. Incluso algunas cartas ahí al diario El Mercurio, un sacerdote escribía, ¿acaso los gerentes también van a ir a trabajar? Entonces empezó la iglesia también a meterse en esta polémica y llegó la política. Empieza desde la sociedad, iglesia, y ahora llegó a la política. Y acá es cuando se produce cierta confusión con respecto a los principios de los partidos de derecha. Porque uno hubiera esperado, por ejemplo, que reclamara el Partido Socialista, el Frente Amplio, etcétera. Claro, empezaron a apoyar a algunos sindicatos en sus declaraciones, pero mientras grabamos, Fernando, este miércoles, resulta que la UDI y RN presentan un proyecto para declarar el Viernes Santo un feriado irrenunciable, lo que legalmente implica que el retail no puede abrir. Y veamos los argumentos que utilizan para decir que sería óptimo que fuera un feriado irrenunciable. Dicen que nuestra convicción es que el desarrollo económico de cualquier país es compatible también con los valores fundamentales, aquí yo creo que se podría discutir, precisamente para que la economía funcione bien. Y solo funciona bien en la medida en que las familias están fortalecidas. Y ahí habla, no sé si lo dice Diego Chalper, que es el diputado de Renovación Nacional, o lo dice Gustavo Benavente de la UDI, pero hablan de que es un día de introspección religiosa. Y por ende, en ese argumento, yo sé lo que me va a decir de la introspección religiosa. No tienen ni idea. Bueno, veamos. El punto tiene que ver con lo siguiente. Varias cosas. Podemos discutir este tema en varios niveles. Pero desde el punto de vista de la libertad económica y de la libertad que debiera también apoyar la UDI y RN, tiene que ver con que el retail pueda decidir o no abrir. Y por el otro lado está el tema con los trabajadores. Muchas veces los trabajadores sí quieren trabajar esos días porque ganan más, porque ganan el doble por presentarse un día feriado. Permítanle a los trabajadores decidir si quieren o no ir. Es muy raro, ocurren obviamente ciertas situaciones, que la gente vaya con el lazo a trabajar esos días. Alguien se ha dado una vuelta por el retail, el grande, el último tiempo y ven la escasa cantidad de vendedores que necesita el retail y la escasa cantidad de gente comparado con décadas atrás que tiene el retail, son
trabajos que están destinados a desaparecer. Hoy el retail funciona online, el retail funciona de otra manera. Después, Por lo tanto, ese famoso vendedor de retail, por lo menos en este tiempo, permítele trabajar si es que ellos quieren. Y la última que te comento, Fernando, es que durante el gobierno de Ricardo Lagos se decidió que el Estado chileno es un Estado laico. Se supone que hay una separación de la Iglesia y por lo tanto lo que rige los principios del Estado no tienen que ver con convicciones religiosas. Se puede respetar. Sí, evidentemente es lo que tiene que hacer cualquier Estado decente y cualquier país y gobierno decente. Se tiene que respetar también a una mayoría que me imagino que sigue siendo cristiana. Tiene que ver que hoy la UDI y RN, poniéndose del otro lado, quieren hacerlo irrenunciable. ¿tú me podrías explicar, porque yo no sé, qué es lo que es eso del retail? No tengo idea. Bueno, las grandes tiendas, las grandes ¿Y tiendas. por qué le dicen retail? Bueno, otra explicación. Otra Bueno, ciutiquería porque del puede lector. funcionar el comercio, ¿ah? El Pero, comercio más pequeño. bueno, está bien, sí. Ya, yo lo llamo comercio nomás, no veo por qué retail. Pero está bien, así lo llaman. Primera cosa que yo diría es que no debieran haber fiestas religiosas que perturben la vida civil. Punto. Yo no creo en ninguna fiesta religiosa. Y no porque no sea religioso, sino porque me parece absurdo. En primer lugar, los mismos religiosos no hacen esa introspección que piden este par de personajes, ¿no? ¿Cuál introspección? Yo lo único que siento en los días de Semana Santa es un olor a asados por todas partes, que hay que andar con una mascarilla como lo de la Exacto. Primera Guerra Mundial. Salen a pasear, y estoy hablando de los religiosos, y la gente pitucona se va a su segunda vivienda, y la gente no tan pitucona hace un asado en su casa, y otros se quedan dormitando como idiotas, como hace casi todo el mundo frente al televisor. Yo no veo quién está haciendo introspección religiosa. A lo mejor el obispo de Talca, pero el resto del país no lo he visto, ¿eh? Yo estoy hablando de los cristianos, no estoy hablando de otras confesiones que no les interesa la fiesta cristiana. Primera cosa. Segundo, ¿qué están tomando en la mañana al desayuno los parlamentarios de oposición? No, no sé. ¿Qué cosas pasan por la cabecita minúscula de estas personas? O sea, aquí ya hay un problema de microcefalia galopante. Me contaban, para sumarlo a esto, del tema del proyecto de ley que está del Partido Republicano, que será antiguo o no, pero es una bastante razonable, de poner coto fino, por lo menos límite al nepotismo, al hecho de que los cargos públicos sean llenados por parientes, amigotes, por gente cercana. No sé si entran los amigos en la definición también. Y, por supuesto, el oficialismo votó en contra en bloque, cosa que en bloque todos los parlamentarios debieran votar a favor de un proyecto que pone coto a una práctica perversa y nefasta para un país, el meter a unos imbéciles que tienen como único mérito que son primos tuyos, por ejemplo. Eso debiera haber sido en bloque favorablemente y hace mucho tiempo. Pero no, el oficialismo votó en bloque en contra, y también en la derecha algunos, además en forma muy hipócrita y muy cobarde, dejaron caer ese proyecto porque se abstuvieron, no se aparecieron en la sala. Yo encuentro que, entre paréntesis, esa actitud suma a al oportunismo político, a la imbecilidad política, suma la cobardía. ¿Por qué no de frentón dicen estoy en contra? No, se hacen los suecos, se desaparecen. Estoy pensando especialmente en un parlamentario, no voy a dar su nombre, pero todos lo deben ubicar porque le gusta mucho ir a las bicicletas estáticas por ahí, a un personaje que debe ser de entre los tontos de este país el que se lleva el premio, digamos, el premio gordo. Me imagino que estaba entre esos que se abstuvo, me imagino. Mira, ¿Qué? Dime. el tema, es muy descarnado el tema del proyecto de ley antipituto, porque Chile Vamos se defendió diciendo que el proyecto estaba mal diseñado, Por estaba mal supuesto. elaborado y que sus consecuencias iban a tener efectos no deseados precisamente a lo que quería combatir, que era no contratar familiares en el Estado o en cargos de confianza, combatir el pituto y el nepotismo. Pero en realidad cuando uno hace la bajada, tiene que ver más bien con que era un proyecto presentado cuando era diputado José Antonio Cast. Tenía que ver con
no darle el punto a republicanos. Llega a tal nivel la disputa electoral que tiene la derecha que ni siquiera algo que hubiera favorecido a un, no sé si mejor funcionamiento del Estado, pero por último manden señales de que están dispuestos a ser menos corruptos. Y en esta línea creo que Chile Vamos tal debe, porque uno de los problemas que tiene la candidatura de Evelyn Matei es que también es vista como una continuidad del deterioro de Chile, no se ve como un punto de inflexión. No, ¿Y claro que por no. qué? Porque se le achaca, se le culpa que sus propios diputados de su sector, Evelyn Matei no ha sido la líder de esto, pero es la que representa al sector, hablando de ella como representante, como la candidata que representa ese sector. Se les culpa también de haber acudido con sus votos, aunque no hayan sido mayoría. Cuando uno vota, está manifestando un punto político, está manifestando una idea política, un programa político. Entonces, perdieron la oportunidad por no darle el punto a que era un proyecto de republicanos y de José Antonio Casta específicamente, perdieron la oportunidad por último de dar una señal. ¿Cuántos proyectos han sido aprobados y han estado mal diseñados y mal elaborados? Con esto no estoy diciendo que hay que hacerlo, pero había una señal ahí. Por último, Sí, 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 eso, ese es el punto. aprobar, oye, ¿te acuerdas de esto? Aprobar para reformar. Por último, la Bueno, prueba para mira, reformar. Muy hay, mala hay señal de que no se muy, hayan sumado a eso porque parecen como una continuidad también desde Chile, vamos. tú dices que la oposición está al debe, yo diría que están quebrados simplemente. No están al debe, no están debiendo, ya quebraron moral y políticamente, son un desastre, son un paquete de gente que francamente no vale mucho y realmente cuesta enormes esfuerzos imaginar que uno va a votar por esas listas en la parlamentaria. Enorme esfuerzo, realmente. Porque o van a ser los mismos que quieren reelegirse, o van a ser otros del mismo pool humano, penca, en que se ha convertido la política chilena. Me van a perdonar a ustedes que una vez más me ponga nostálgico y recuerde a personeros de izquierda y de derecha que yo conocí cuando era niño. Algunos los conocí personalmente en algún momento, otros por, porque sabía de su existencia, leía sus intervenciones en el Parlamento que salían en el Mercurio los días domingos. Estoy pensando, no sé, en Orlando Milla, en el Volodya Teitelboim, esos eran de izquierda, estoy pensando en el Guatón García Garcena, estoy pensando en varios más. Eran de otro calibre, eran como acorazados. Estos son como botes pesqueros, son como botes del parque de la Quinta Normal. Son pencas, son chantas, son corruptos, son cobardes. Entonces, dime tú, ¿cómo votar por ellos? O sea, da ganas de mandarlos a la mierda a todos, nada más. Y yo creo que mucha gente está en esa postura, lo cual van a decir algunos con un aire solemne, oh, eso le hace mal a la democracia. Pero si ustedes están matando la democracia, les respondo yo. Ustedes son los principales enemigos de la democracia, la han desprestigiado completamente. Y ahí están las encuestas. El último lugar lo ocupa en acreditación, en respeto, el Congreso, los políticos, los partidos políticos. Pero cuando uno dice estas cosas, se ponen serios, se ponen así, fruncen el ceño, usted es un enemigo de la democracia, usted es un nostálgico de la dictadura. Yo soy un nostálgico de esos tiempos de que conocí a cabros chicos, de esos políticos que tenían una cosa que se llama inteligencia, tenían un poquito de decencia. Yo no digo que eran perfectos, pero comparado con esta manga de huevones, porque no hay otra palabra, y además corrupto, vendido, traidores, cagones. Me faltan epítetos, y lo digo con pasión, porque después de todo vivo en este país, y finalmente son el tipo de gente que legisla, pues, que gobierna, unos y otros, de izquierda y de derecha. Qué ganas de alguna manera tocar un botón y que desaparezcan todos ellos y que vengan los extraterrestres a gobernar este país, no sé, o una inteligencia artificial. Porque por Dios que son pencas, Nicole. Por Dios, o sea, esto de estar rechazando un proyecto que tiene un sentido de, no sé si habría funcionado, pero como dices tú, como menos como señal. Rechazarlo porque lo presentó Kast en algún momento, el Partido Republicano, ya es el colmo. Y después hablan de unidad. Después llaman a que hay una lista, que hasta que duela, dicen. Y mientras dicen hasta que duela, caen en estas prácticas. No, yo no sé.
Yo estoy a punto Y de decir que voy a votar por la izquierda, aunque sea para joder a estos huevones. por último, es Estoy, consistente la estoy izquierda. hasta Por las último, pelotas con esta gente. Y déjame terminar. mira, Estoy hasta aquí. O sea, todos los días se ven y se escuchan acciones de este tipo. Si no es una cosa, es otra. Son realmente, ¿cómo les va a dar uno la oportunidad de llegar a gobernar? Perdónenme, pero son tan pencas ustedes que yo estoy pensando que por joderlos voy a votar por cualquier candidato de izquierda. O sea, a esa altura he llegado ya en mi furia, porque, o sea, de repente uno dice, ya, metieron las patas hoy día, pero mañana se van a pegar la cachá. Y no se la pegan nunca, porque no se la pueden pegar. Porque aparte de que son deficientes mentales, están corruptos espiritualmente, hasta adentro. No es un tema de meramente meter mano en los cajones, va más allá. Lo de meter mano en los cajones es casi un detalle. Son cobardes, son desleales, y han perdido los escrúpulos, ¿ah? Han perdido los escrúpulos. O sea, no les importa nada. No les importa nada. Eso es lo que quería decir. Y ahora, di tú lo que no, quieras. para terminar el tema, agregar que acá pudieron haber hecho un punto político. En el programa de gobierno de Gabriel Boric, ustedes se acuerdan en la propaganda electoral, no más pituto. Bueno, esta ha sido, revisen la entrevista que le hice a Renato Garín hace 2 semanas. Este ha sido el gobierno más nepótico que hemos tenido en el Estado. Hace poquito, acuérdense que Crispi, que tuvo que renunciar, supimos que contrató a la señora con situaciones groseras, Grosera. situaciones que, claro, todos los gobiernos han tenido algo de esto. A Sebastián Piñera no le dejaron pasar uno, incluso con su hermano cuando lo quiso nombrar embajador en Argentina, siendo que, claro, era el hermano, un punto en contra, pero que tenía el currículum para hacerlo. Aquí ni siquiera tienen currículum. Es el gobierno Tienen que culos nomás. más es el gobierno que más ha utilizado el Estado para contratar a sus amigos, familiares, parientes, etcétera. Entonces, nunca se cumplió una promesa de gobierno. Hay cosas que los gobiernos no pueden cumplir, que escapa de sus manos en el sentido que cuando no tienen mayoría o no logran aunar criterios en el Congreso, no pueden nomás. Ok, no todo es culpa del Poder Ejecutivo o del presidente, pero hay cosas que sí pueden hacer. Y ni siquiera lo que sí puede hacer este gobierno, que lo prometió Gabriel Boric en su programa y en su propaganda electoral, lo ha hecho. Entonces acá tenía un punto político. Chile Vamos se pudo haber aprobado esto y diciendo, mire, no está muy bien hecho, lo vamos a Después lo arreglamos. mejorar, Ah, lo arreglamos después, como lo han dicho miles de veces, pero ya que el gobierno de Gabriel Boric no cumple, ya que el presidente prometió esto y no lo hizo, nosotros lo vamos a hacer por él. Ahí tienen la frase. Ok, ok, pero ok. no, la No, idea no, es no, no, decirle sí. no a José Antonio Cast. Yo estoy por declarar que voy a votar por. No, estoy hablando en serio ya. Esto me recuerda a una vieja historia que contaba Anatole France. Es una historia de una vieja que vivía en Siracusa en la época de los tiranos. Estoy hablando de la antigüedad clásica, estoy hablando de los siglos 3, 4 antes de Cristo. Y siempre apoyaba a un tirano que había, un tirano muy malévolo. Y le preguntaban, ¿pero por qué lo apoya? Porque siendo un desgraciado, decía, el que va a suceder lo va a hacer peor. Así que prefiero ir con este que ya lo conozco. Bueno, me está pasando lo mismo más y más y más. Ahora, amigos, les quiero contar de algunos de mis auspiciadores, que son todos de utilidad para usted de una manera o de otra en algún momento. Por ejemplo, AutoWolf. Usted seguro que tiene un vehículo que está feón, se le destiñó el techo, siempre se destiñe el techo, tiene unos abollones, en algunas partes se está oxidando. Bueno, recurra a AutoWolf, van a su casa, le dejan el chasis, la carrocería como nueva, la carrocería, no el chasis, la carrocería como nueva en 24 horas. Garantizado por usted mismo que está mirando la calidad del trabajo. Autowolf.cl. Continúo. Voy a votar por Luis XIV, pero no se va a presentar. Learning Group, amigos, un grupo que se dedica a la enseñanza de distintos oficios y profesiones, como el que ustedes están viendo ahora, que tiene que ver con lo que ustedes están viendo ahora. Son cursos muy accesibles, muy eficientes y entregan conocimientos para, por ejemplo, como esto de ser corredor de propiedades, sabiendo todos los detalles, las técnicas necesarias desde el punto de vista legal, desde el punto de vista comercial, etcétera. Learning Group, los detalles les sugiero que los vean en learninggroup.cl. Continúo con KM Millas, una empresa que compra las millas que usted ha acumulado en sus vuelos, se las compra usted y es un buen negocio porque las millas acumuladas en cualquier momento desaparecen, no se acumulan indefinidamente, las borran las empresas aéreas. Entonces, si usted no las va a usar,
véndalas en kmmillas.cl. Y termino el bloque con Kame ERP, un software para manejar integralmente una empresa con mucha eficiencia. Tiene un módulo de inteligencia artificial que ojalá pudiera meterse en la cabeza de los parlamentarios, pero no se puede, parece. Todo lo que tiene que ver con la gestión de una empresa lo maneja esta inteligencia Kame ERP, estimados amigos. Ubiquen ese producto en kame.cl y maneje su empresa al 100%. Nicole. Volvemos. Oye, estaba leyendo antes de entrar al programa las declaraciones del delegado presidencial en la Araucanía con respecto a los incendios que afectó a la zona centro-sur y son impactantes. Yo les voy a explicar. Le preguntan con respecto a la responsabilidad que hubo en el otorgar estas quemas autorizadas y el delegado de la Araucanía, el delegado presidencial Eduardo Abdala, dice que la responsabilidad de la autoridad por haber permitido estas quemas autorizadas se extingue la responsabilidad el sábado a las 12 de la noche, porque ellos autorizaron las quemas el 21, el 22 y por lo tanto ellos no tienen nada que ver con lo que ocurrió el domingo cuando se empezaron a extender los incendios y que eso es responsabilidad de los propios agricultores de haber apagado bien sus incendios. De no haber apagado bien. De no haber apagado. Así es que no es necesario investigar, olvídese Fiscalía, olvídese Congreso, porque el delegado presidencial Eduardo Abdala ya nos informó que en realidad era responsabilidad de los agricultores apagar bien sus incendios y por lo tanto ellos no tienen ninguna responsabilidad porque esa se extinguía el sábado a las 12 de la noche. En un incendio de una magnitud que ha quemado más de 11.000 hectáreas, más de 10 millones de dólares en daños y perjuicios, con una descoordinación entre la CONAF y la CENAPRED, en el sentido que se autorizó no sabiendo, pero no hicieron el link. No es que sabían y que lo hicieron a propósito, sino que como no tienen inteligencia, no tienen la gente adecuada, hacen la autorización incluso con el CENAPRED levantando la alerta de que venían estos vientos y en paralelo, sin descartar, porque ayer tuve una entrevista con el gerente de Campo Seguro, Francisco Muñoz, diciendo que no nos perdamos de vista de que hubo múltiples focos y por lo tanto sí se debe, es responsabilidad investigar la intencionalidad que hubo con estos incendios. A lo mejor aprovecharon que habían quemas autorizadas para poder diseñar, para poder ese día actuar y hacer estos incendios intencionales. No descartemos nada, hay que investigar correctamente. El punto es que ya sabemos que la responsabilidad de las autoridades se extinguió el sábado a las 12, o sea, no más. Las responsabilidades se extinguen, pero los incendios no se extinguen. Exacto. Estamos bien, perfecto. ¿Y qué más hay con esto? Porque sí, echaron a alguien, parece. Sí, vamos con el tema de la renuncia de Alejandro Pliskov, que es era el director regional del Servicio Nacional de CENAPRED de la Araucanía. En un momento, cuando renuncia, dijeron por fin este gobierno pide renuncia por responsabilidad ante hechos gravísimos como lo que fue el incendio del fin de semana. Pero resulta que como con este gobierno nunca se sabe, BioBio y otros medios empezaron a informar que momentito, este director regional del Servicio Nacional de la Araucanía de la CENAPRED, Alejandro Pliskov, no estaba en funciones durante el fin de semana cuando se produjeron los incendios. Él estaba con un feriado legal que comenzó el jueves 20 de marzo. Él es un teniente coronel en retiro que llegó a la CENAPRED de la Araucanía a través de alta dirección pública y solo duró, para que escuchen ustedes, 6 semanas. Su salida fue resuelta el día jueves en una reunión con la directora nacional de la CENAPRED. Por lo tanto, la gente empezó a preguntar, bueno, entonces si no salió por producto de lo que ocurrió con los incendios y esta supuesta descoordinación entre la CONAF y la CENAPRED, ¿por qué salió? Además salió antes. Bueno, ahora se sabe que le pidieron que renunciara o que lo iban a despedir, producto de que Alejandro Pliskov tuiteó a favor de Israel, siendo él judío y manifestando su
su enemistad con el grupo Hamas y algunos Twitter. Dijeron que tuiteó en horario laboral y que Claro, en rebuscar. realidad la explicación fue que había pérdida de confianza. Y acá hay que parar porque creo que estamos entrando en un camino peligrosísimo, peligrosísimo con este gobierno. Primero, esta persona solo duró 6 semanas en el cargo y le dicen que perdió la confianza y resulta que cuando tú entras por alta dirección pública, supuestamente, no ocurre, pero supuestamente tú entras por tus calificaciones, por tu currículum, porque en el camino le ganaste a muchos otros postulantes porque tú eres la persona más preparada para ese cargo. Por lo tanto, acá no entran las confianzas políticas. En segundo lugar, cuando la directora dice que tiene que ver con esto se supo por filtraciones y por una conversación que hubo al parecer entre Alejandro Pliskov y su equipo cuando le anunció que se iba a ir. La directora le dice que él estaba tuiteando y en horario de trabajo. Pero en realidad el fondo tiene que ver con lo siguiente: él se manifestó a favor de Israel, por lo tanto se manifestó en contra de lo que opina el presidente. Esto tiene que ver con opiniones personales del presidente. Y acá entramos en un terreno peligroso, porque cuando uno habla de discriminación y de cancelación, cuando los criterios terminan siendo para algunos y no para todos. Si en la administración del Estado van a pedir la renuncia por tweets, creo que estamos en problema porque debería salir más de la mitad de la gente que trabaja en el Estado que tuitean Pero el a modo presidente personal, y partamos por el presidente también. pasa, Exacto. pasa tuiteando y tuiteando huevas además, como Es esto, tontera. Entonces, si claro, es un problema de tweet, hay no, que echar al momentito, presidente, no es un problema de tweet. hay que echar Estamos al ante presidente. que se aplicó un criterio de discriminación y cancelación contra este director, producto de que apoyó a Israel en sus tweets y producto que es judío. Entonces, todo esto de que hemos estado conversando a lo largo de varios programas, Fernando, con respecto al daño que está haciendo la postura personal y que ha permeado el resto de las instituciones del Estado con respecto a los judíos, aquí tienen una muestra de cómo al final el antisemitismo y la discriminación empieza a colarse en las instituciones, y una directora no evalúa en 6 semanas el trabajo de una persona, sino que más bien le pide que salga, ya que no están de acuerdo con lo que está tuiteando o va en contra de lo que opina el presidente. Es un camino peligrosísimo que Ya. inició este presidente, siendo el primer presidente que abiertamente se manifiesta en contra de los judíos. Yo creo que está en los medios de comunicación y en las instituciones que vean la alerta de lo que está produciendo o el daño que está produciendo esta discriminación que están haciendo. Voy a comentar el tema una vez más porque después de recordarles, amigos, algunas cositas. Por ejemplo, hermanos en Cristo, ustedes poseen un vehículo. ¿Quién no tiene auto hoy en día, aunque sea una cacharra repelente como la mía? Kaizen Automotriz, un garage para la prevención, para la mantención preventiva, que es muy importante para que usted no quede botado al lado por una pana. Kaizen Automotriz es un garage de excepción. Me consta, no voy a dar los detalles, me consta la meticulosidad con que trabajan. No se limitan a reparar a cosas que usted vio: oiga, parece que estoy botando aceite, vea, echarle una miradita a las empaquetaduras. No, ven todo, ven todo, ven todo, y empiezan a encontrar cosas y las reparan, salvo que usted diga que no, pero eso ya es asunto suyo. Realmente una inspección al 100% del vehículo para que usted no caiga en la situación de la pana. Kaizen Automotriz. Continúo con Entrena Inglés, una academia manejada por profesores de inglés que le garantiza con sus cursos online un manejo adecuado de la conversación, hablar y entender qué es lo que usted quiere. Sigo con el método EVE. Para aquellos de ustedes que, en vez de yo, que soy perfecto, tienen algunas imperfecciones en el cuerpo y no las han podido eliminar bajando de peso, el método EVE está para eso, para eliminar estrías, celulitis, todas estas cosas de ustedes, los seres humanos. Yo soy de otro planeta. El método EVE se entrega en varios locales. Uno está en Vitacura, otro en Concón, y entiendo que están por inaugurar uno en Los Ángeles. Usted puede partir en uno y seguir en el otro y volver al primero. No hay ningún problema. Su programa continúa siguiendo la secuencia correspondiente. Método EVE. Culpa su cuerpo. Déjelo
mejor que el mío incluso. Sigo con compreoro.com, el lugar donde te puede comprar oro y plata en lingotes o en monedas para tener una reserva financiera intocable, impecable, porque el oro y la plata son en sí mismos metales preciosos, son preciosos, tienen valor en sí, no son títulos, no son representaciones, y por lo tanto, ya vea usted cómo está subiendo el precio del oro. Y termino el bloque con servicios logísticos de ingeniería. Unos ingenieros que van a revisar la logística de su empresa van a encontrar con toda seguridad fases de la logística que son deficientes, donde usted está perdiendo dinero, clientes, etcétera. Ellos le van a ofrecer un modelo eficiente al 100% y le van a buscar el personal adecuado para manejarlo. Bueno, yo entiendo que las personas de etnia judía o religión judía o las dos cosas sientan bastante pavor o se empiecen a inquietar, no sé si todos o algunos, por este tipo de cosas, pero yo quiero insistir, quiero ser un poquitito, eh, como dijera, yo quisiera calmarlo un poco. Este antisemitismo o antijudaísmo o antiisraelismo, porque los antisemitas dicen que no, si somos anti-Israel, anti-Netanyahu, no somos anti-judíos. Pero bueno, puede ser y puede no ser, ahí de todo. Es muy local. Es un tema que abarca, yo creo que a Boric, efectivamente, cuesta nada más ver su propia etnia, la de Boric, y una historia de las relaciones entre su etnia y los judíos. Sí, ahí están los libros de historia, estimado amigo. Y seguramente se ha contagiado a algunos otros, no tanto porque sean ellos mismos antisemitas, sino que por seguir la línea del presidente. Pero la población chilena no es antisemita. No. No hay antisemitismo. Antisemitismo es cuando en una, digamos, mayoritariamente o masivamente la gente anda correteando a los judíos. Eso no ocurre en Chile. Los judíos están en todas partes, les ha ido bien en nuestro país, sería injusto hablar de antisemitismo. Lo que sí es justo es hablar de estupidez antisemita de algunas personas, partiendo por el presidente de la República, que ha hecho mucho daño al país por su versión anti-israelí, pero también por su versión antisemita. No me cabe duda que aquí, en este caso de este caballero, hubo algún elemento, yo no sé en qué grado, pero es como para sospechar como mínimo. Pero quiero insistir en este punto, porque yo tengo montones de amigos judías y amigas judías, casi todos mis amigos y amigas son judíos, de hecho. Eh, no. Antisemitismo no hay en Chile. Hay antisemitas, que es otra cosa. Y hay en todas partes, incluso en Israel hay antisemitas, porque hay ciudadanos israelíes que son árabes, ¿no? Y muchos de ellos pueden ser antisemitas. De hecho, estuve viendo una crónica hecha por unos periodistas judíos, israelitas, donde estaban muy alarmados porque en un estudio que se hizo, un número importante de árabes que son ciudadanos israelitas, que han vivido toda la vida en Israel, tienen representación política, tienen comercio, etcétera, de pronto se revela que muchos de ellos están siendo capturados por Hamas. O sea, había un elemento antisemita que estaba latente ahí y que lo están ocupando estos tipos. Así que gente así hay en todas partes, incluso en Israel. Pero antisemitismo en Chile no hay. Eso yo solo estoy seguro de eso. Lo que hay en este momento anti-izquierda, anticomunistas también hay. Yo soy anticomunista, lo digo de frentón, pero antisemitas no. Sí, No hay antisemitismo. yo creo que la conducción del Estado al final empieza a verse afectada cuando el conductor tiene ciertos lineamientos y en ese caso el Claro. presidente. Sí. Y hay mucha hipocresía con respecto a los derechos humanos, la inclusión. Ellos, en el fondo, estas banderas que levantan con respecto al feminismo, los derechos humanos, el ecologismo, al final los utilizan, son herramientas políticas. Mira lo que ha pasado con el feminismo, el famoso feminismo. Promulgan la ley Karim y resulta que cuando tienen problemas al interior del Estado, lo primero que hacen es esconderse o defender a sus funcionarios cuando estamos ante casos como el caso Monsalve, donde no le creyeron a la víctima. Las mismas palabras les empiezan a rebotar. Bueno, lleno de cinismo, hipocresía, pero aquí entra en un terreno peligroso al contagiar y al imponer ciertos criterios, o se empieza a imponer no quizás de una manera escrita o evidente, pero se empieza a permear. Entonces empieza a ser molesto un funcionario que va en contra de lo que piensa el presidente de la República o bien la propia directora, que a lo mejor es de las mismas líneas del presidente Boric, no lo sabemos. Además, se suman dos cosas con respecto a esta salida.
lo dice el diario Mercurio. Hoy día Bio Bio lo profundizó un poco más. Tampoco les gustaba su cercanía, al parecer, con el Axel Kaiser, no con Axel Kaiser, con Johannes Kaiser, al parecer era cercano con el candidato. Además, en su magíster de Relaciones Internacionales y Seguridad Defensa, él escribió para poder titularse Conflicto Israel-Hamás, grupo terrorista islámico, algo nuevo bajo el sol. Fue el año 2020 y tampoco les gustó, al parecer, por lo que No, informa el Mercurio, que haya hecho eso su magíster. Si hubiera hecho el magíster de pueblo originario claro, eso sí, e amoroso, amoroso. inclusión, no lo sacan. Si hubiera hecho el magíster No, el doctorado. mujeres y el El doctor, patriarcado, no lo sacan, ¿me entiendes? Eso es. no, por supuesto, sí, Se le sí, está ocurrió claro hacer el como magíster equivocado, digámoslo se así. equivocó de Se magíster. equivocó de magíster. No, pues sí, hay que Bueno, ponerse en onda. Bueno, todos los posgrados, entre paréntesis, ahora que un paréntesis. Si usted quiere sacar un posgrado en cualquier cosa, salvo en ciencias duras, físico-matemática, donde usted tiene que pasar el pizarrón y mostrar que puede resolver, digamos, las ecuaciones de la teoría general de la relatividad, cosas así. Pero en cualquier otra cosa más difusa, como las ciencias sociales, usted tiene que ponerse en sintonía con los tiempos y tiene que ponerse en sintonía con el profesor guía y tiene que ponerse en sintonía con el clima de la universidad y sobre todo tiene que pagar el arancel, que son bastante costosos y ahí usted saca su y punto. cartoncito y lo pega Sí, con chinche en el muro y usted es todo un doctor y un máster en relaciones internacionales con los extraterrestres, por ejemplo. claro. Entonces, este caballero Crisco se equivocó. Debió haberse puesto en Sí, sintonía y haber hablado acerca de la deuda histórica con los pueblos originarios, y ahí al tipo lo nombran ministro. ¿Qué eso claro. de, claro, O el extractivismo y la violación de a los los derechos pejerreyes, ancestrales. de las También puede ser algo lagartijas? así. Claro, claro. Exacto. Bueno, Sí. oye, a propósito de esto que estamos conversando y de las posturas del presidente, tú sabes que hay 111 personas habilitadas por el CERVEL para poder recibir firmas y patrocinios para ser candidatos presidenciales a la República de Chile. Esta es la cifra evidentemente más alta. No todos van a conseguir las 35.000 firmas. Eh, la mayoría de ellos, casi todos en realidad, compiten como independientes Todos son y independientes, sí. la prensa empezó a preguntar, bueno, ¿a qué se debe que 111 personas estén habilitadas? ¿Cómo tanto interés? Bueno, varios hablan del sistema, de que al final las 35.000 firmas son poco. Además, acuérdense que además las 35.000 firmas son online. Por lo tanto, uno con un clic ya las tiene. Por lo tanto, es un sistema muy simplista, muy fácil. Otros hablan de la fragmentación, le quieren poner un tema un poco más profundo del descrédito de los partidos políticos. Pero hay un tema en el cual me voy a concentrar y que creo que este presidente es el que ha colaborado en mayor medida y que tiene que ver con el descrédito de la figura presidencial, la devaluación de lo que significa esa figura y ese cargo con las actitudes que ha tenido en general el presidente de la República, desde vestirse equivocadamente, como un niño rebelde que dice yo me visto como quiero. No, cuando uno tiene un cargo, cuando uno tiene que representar la máxima autoridad del país, la forma también hace el fondo y hay que seguir reglas y protocolos porque así viene el cargo. No para el niño rebelde con la camisa afuera o sin corbato con el cierre del pantalón abierto. Este presidente me parece que es el que más ha colaborado para desacreditar la figura y ha hecho también hacer que la gente juegue con esto, leyendo hoy día acerca de quienes han inscrito. Claro, no todos van a competir, la mayoría no va a competir, pero están haciendo un juego. Quieren burlarse de la figura presidencial haciendo esta preinscripción y luego conseguirse la firma. Varios dicen, bueno, hay algunos que quieren poner ciertos temas sobre la mesa y por lo tanto quieren tener figuración y a través de esa postulación poner algunos temas. Puede ser, pero el descrédito y el hecho de sentir que cualquiera, eso es lo que ha ayudado el presidente Boric, que cualquiera sin ningún tipo de preparación, sin ningún tipo de conocimiento y con una actitud con falta también de responsabilidad puede llegar a la República. Entonces, Bueno, tenemos este caso de 111 personas para este año que ya manifestaron sus ganas de ser
presidente de Me la está República. tincando, yo voy a presentarme también, ¿sabéis qué más? En una de esas además recibo plata. No sé, algún mecanismo habrá para recibir plata, ¿no? ¿No? Bueno, Entonces, te no, si no, no me devuelven interesa. por voto omitido. Voto a favor, Bueno, aunque sean 10 votos que yo tiene un gane, pues valor el serán voto. son unas 10 luquitas que agarre, pues. Bueno, con eso puedo pagar la cuenta del agua. Por, Voy, voy a pensarlo seriamente, presentar mi candidatura a cualquier cosa para que me devuelvan 10 lucas. Sí, pues. Y presento como punto a ver, ¿qué cosa puedo presentar como punto? Ninguno. Esto es una candidatura independiente también, ¿ah? ¿Tengo tu voto? no, no sé. Me tienen que ganar el Pero voto, pues si no, ¿cómo? no me vendo Bueno, fácil. Ahora, te oye, doy tú, la mitad de lo que me den a mí tú sabes que por eso hubo reclamos con respecto, no, no por eso, pero todo suma, ¿no? Hubo reclamos con respecto al presidente de la República haciendo un asado el día lunes con el equipo, un grupo de rock que se presentó en Lollapalooza, qué Stool, buen gusto y tiene. resulta que en la mitad del problema y de la crisis, de la emergencia de los incendios, él cuando volvió de Punta Arena se junta a hacer un asado con este grupo de rock. ¿Por qué? Porque los admiraba. Entonces, claro, cualquiera puede ser presidente, pues si no se hacen, si no se toma el cargo con la responsabilidad debida, él por deber constitucional está a cargo de la seguridad de los chilenos. Y resulta que hace un asado. Hoy día me entretuve mirando la respuesta de algunas personas en algunos portales de noticias, en redes sociales, y algunos decían, oye, pero si el presidente de la República es un ciudadano como cualquier otro o una No, no persona, un es. ser No, humano. no, no es. No, no es. No es. Él tiene el máximo cargo de responsabilidad. Ya va a dejar de serlo y Lo hará antes su posible, asado por con favor. cerveza. Por favor, lo antes posible. Por Él favor. tiene una responsabilidad que firmó ante todos nosotros, por lo tanto, no. Hacer un asado, que significa tomatera y estar distraído de la emergencia, si al final eso es lo que implica. Estar distraído de la emergencia implica que no está haciendo su deber constitucional y sus responsabilidades. Yo agradezco que vaya a Sao a escuchar, porque por supuesto tenía que tener mal gusto musical, pues si el hombre es tan ahí nomás, tan chantelli. Porque si tomara más responsabilidad del cargo, quizás cuántos desastres más protagonizaría. Mientras más estén asados y escuchando grupos de rock, mejor. Mientras más ausente esté de la Puede moneda, ser. mejor. ¿Verdad? Amigos, todos de Arica Magallanes, si usted tiene una empresa importante o tiene que ver con una empresa importante, una corporación, y necesita un software que maneje a la pata sus datos, uno más software a la medida, piensa en urantiacos.cl, son talentosos creadores de software que hacen exactamente eso, y no solo eso, sino que diseñan sitios web, producen aplicaciones móviles, todo para una corporación importante. Ya lo han hecho, repito, con la Universidad Católica y otras universidades que siempre me olvido de recordar que hay que buscar los nombres, pero los tengo por ahí, puras universidades importantes. Continúo con María Imoveis, que no es solo María Imoveis, sino que es un grupo de profesionales chilenos que se dedican a hacer negocios inmobiliarios para usted, para su beneficio, en Florianópolis. Ellos lo llevan, le buscan las mejores opciones y usted va a hacer una inversión salvaje porque en Florianópolis el negocio inmobiliario está pero a todo dar, está en ebullición. Las rentas son fantásticas, la inversión es segura, así que si usted está pensando a dónde llevo la plata, porque en este país, a pesar de que entramos en la senda del crecimiento con el 2, algo, yo quiero algo un poquito mejor, dice usted. Bien, Florianópolis, amigos, está esperándolo, lo está esperando María Imoveis y su grupo para facilitarle todo, absolutamente todo. Sigo con Patricia Stocker, esta es otra dama, pero con otro grupo de profesionales que se encargan de registrar su marca comercial en Chile y en el extranjero para que no tenga los problemas habituales cuando usted no la ha registrado y, bueno, los problemas son múltiples de acuerdo a lo que no registró. Registre su marca con patriciastorker.com. Y sigo con Salinas y Ojeda, un buffet de abogados dedicado a temas civiles exclusivamente, con una gran experiencia, mucha especialización y por lo tanto con muchos éxitos. Muchos éxitos y por favor, espérame un segundito que tengo. Continuamos y voy a continuar con... No, pues ya hice la publicidad de que estoy hablando. Ya, Con los temas. adelante Nicole, Oye, Serrano.
tengo dos temitas que quiero compartir con ustedes. El rechazo de la acusación constitucional contra Maya Fernández por el caso de la compra de la casa de Salvador Allende. 70 votos en contra y 64 votos a favor, con una abstención. Creo, revisando las votaciones, al parecer prácticamente la izquierda completa votó en contra y Chile Vamos se alineó, salvo las ausencias, etcétera. Solo decir lo siguiente, los titulares dicen fracasa nueva acusación constitucional de la derecha o de la centroderecha o de Chile Vamos en algunos casos. Y decir lo siguiente, la Cámara de Diputados tiene la función, la responsabilidad de fiscalizar. La compra de la casa no se llevó a cabo, no se terminó de materializar, a pesar de que ya estaba todo firmado en notaría, estaba oleado y sacramentado, producto de informaciones de prensa. Constitucionalmente, la ministra Fernández no puede venderle esa casa al Estado. Es inconstitucional, es un delito. Y el hecho de que haya fracasado no me parece que sea un punto en contra, sino que más bien habla de la falta De decencia y responsabilidad honestidad. y de decencia que tiene la Cámara de Diputados con respecto a sus responsabilidades. Que se haya aprobado la acusación no significaba inmediatamente que salía Maya Fernández de su cargo, significaba que tenía que ir a dar explicaciones con un abogado, como han sido las acusaciones constitucionales, y faltaba todo el trámite del proceso de la acusación constitucional. Pero la Cámara acá, y aquí el oficialismo renuncia Sí, sí. a esa función que tiene simplemente por política, por defender a su tribu, por defender a Maya Fernández, siendo que es evidente Sí, el sí. acto inconstitucional ante el cual estamos. Entonces, bueno, Entonces, falló, pero eso no no, lo que, significa que era equivocada la acusación desde el impulso que se hizo desde la derecha. bueno, aquí lo que falló, lo que ha fallado, lo que está fallando es la decencia política de todos los sectores y especialmente del oficialismo, pero también de la oposición, porque me imagino que deben haber habido en la oposición algunas personas que se abstuvieron. Me imagino quiénes son, además, el de la bicicleta estática. Eh, Esto es un fracaso del país, de su estructura política, esto no es un fracaso de una acusación. Eh, es grosero cómo se ha comportado este grupo político que llegó con la pretensión de tener un estándar moral más alto, como decía Giorgio Jackson, que es uno de los metidos en tantos asuntos. Son realmente patéticos en lo penca y en lo corrupto y en lo indecentes políticamente hablando. Yo lamento que no haya ninguna manera de sancionarlos que vaya más allá de echarlos de sus pegas el día que sean derrotados, si es que son derrotados, porque pareciera que la oposición está haciendo todo lo posible por ser ella de la derrotada. Parece que le tienen miedo al poder, le tienen miedo a la responsabilidad y prefieren que gane la izquierda una vez más. Y tal como van las cosas, yo te digo que va a ganar el oficialismo. Tal como van las cosas. Y antes, perdónenme, pero estoy con ciertos problemas que tengo que resolver acá en mi casa, así que tengo que acelerar las cosas. Eh, Hay un grupo de contadores muy eficiente que yo les quiero recomendar. Nosotros lo conocemos, nosotros, nuestra microempresa, Wekiper, contadores que se pueden encargar de empresas minúsculas como la mía, un poco más grandes, medianas, grandes, etcétera, y toman a su cargo todos los aspectos de la contabilidad, que es mucho más que preparar un libro contable. Hay montones de aspectos, qué sé yo, tributaciones, pagos, cotizaciones de esto, lo otro. Es una maraña enorme y complicada, así es que yo le recomiendo que si usted no quiere tener problemas, que siempre cuestan muy caro, y de luego hacen perder tiempo y molestan y ponen a uno, lo inquietan cuando llegan los avisos que uno tributó mal y cosas como esas, Wekeeper. Y les cuento de airmagic-chile.com, la empresa europea de climatización que se encarga de climatizar talleres fabriles donde se junta calor y el calor tiene un límite legal porque todo está limitado legalmente en Chile hoy en día. Si usted lo sobrepasa, caen las multas, pero como el granizo. Una cosa bíblica casi. Han caído cientos de empresas en esta situación porque no sabían o porque no creían que iba a tocarles a ellos, les tocó. Usted quiere tener un mejor clima laboral y evitarse además las multas que son feroces, airmagic-chile.com.
Amigos, lamentablemente tengo que terminar el programa en este momento. Ah, Perdona, Nicole, porque tengo que resolver un asunto urgente aquí en mi casa y es ahora o nunca. ok. Por eso fue el telefonazo que recibí que tuve que responder. Me Así es que guardo los 2 puntos, me los guardo, los 2 puntos, los tres y los otros temas. Me los guardo para el lunes, pero para el seguro que martes. van a estar vigentes el lunes, me tinca. Sí, sí, bueno, tengo varios y dejamos pendiente una discusión bonita, bonita no por el tema, sino que bonita en cuanto al contenido de la discusión. Son estas cosas que no hay una verdad absoluta con respecto a las minas antipersonales y si es una medida efectiva para controlar las fronteras. ¿Te acuerdas Lo que uni- lo comentamos? sí, sí, sí. Lo hablamos la otra semana. Yo lo único que puedo decir sobre ese tema es que a las minas antipersonales prefiero las minas personales, pero eso es otra cosa, lo dejamos para más Qué adelante. incorrecto, Muchas qué gracias. incorrecto. ¿Cómo la Puta, incorrección? ¿y qué? Hoy a mi edad tengo derecho a escupir para el techo si quiero. Bueno, Ya, estimado. yo no prefiero las minas personales, prefiero los hombres en realidad. Chao, Sí, chao. desde luego. Chao, chao.